Damos gracias al Señor, hermanos, de poder estar juntos y adorar el nombre de nuestro buen Dios, tal como hemos cantado a su nombre gloria por esta bendita salvación que nos ha dado. Hace unas semanas atrás, por la gracia de Dios, estuve con ustedes compartiendo el tema El progreso del alma. Y de alguna manera yo ruego a Dios que la mayoría de ustedes hayan estado aquí y puedan recordar algo de ese sermón. En este sermón lo meditamos basados en este texto, 3 de Juan 1 y 2, donde dice la palabra de Dios. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En aquella ocasión, hermanos, meditamos alrededor de este texto y, como pueden darse cuenta por la simple lectura, Juan testifica que el alma de este hombre, de este cristiano de nombre Gayo, es una que prospera. Es un cristiano de alma próspera, y yo les digo, hermanos, que lo que tenemos aquí es un deber, hermanos, es un santo ejemplo que nos entrega un deber. Y alrededor de eso meditamos en aquella ocasión. En esta mañana, hermanos, yo quisiera darle continuidad a esa reflexión. Considero, hermanos, que este ejemplo, el ejemplo de este hombre, es algo medular para nuestra fe cristiana. Considero que el ejemplo de este hombre nos entrega un deber supremo, el deber de hacer progresar nuestras almas. Así que vamos a retomar la enseñanza y para eso permítanme hacer un resumen de lo que ya vimos en aquella ocasión, de tal manera que así todos nos volvemos a conectar con el pasaje. En el culto de la mañana, en aquella ocasión, hace más o menos un mes, vimos en primer lugar que el testimonio de este hombre de nombre Gayo nos entrega un elevado deber, el deber de asegurarnos que nuestra alma está progresando. Y eso es algo que ahora mismo usted debe empezar a preguntarse. ¿En verdad mi alma progresa? En el tiempo que yo llevo como cristiano, ¿mi alma progresa? El mundo está interesado en progresar en muchos asuntos y a veces aún los cristianos olvidamos la importancia de prestar atención a nuestra alma, de asegurarnos que en verdad nuestra alma está progresando. Así que en ese sermón vimos este asunto de este deber y advertíamos el peligro de caer en el engaño de la falsa religión, el cual consiste en progresar mucho en lo externo, en los requerimientos externos de la religión, mientras descuido lo interno, los elementos internos. En segundo lugar, vimos también algunas exhortaciones prácticas que se derivaron de este entendimiento. En el culto de la tarde vimos 3 características de la vida de Gayo: un cristiano piadoso, tal vez un líder de alma próspera. Vimos aquí en esta 3 de Juan, esta carta, 3 señales que estaban presentes en la vida de Gayo y que nos sirvieron como criterio de evaluación para ver si nuestras almas en verdad están progresando. ¿Cuáles fueron estos 3 criterios? Miremos rápidamente. El primero, versículos 3 y 4. La primera señal del progreso de Gayo es su amor y apego cada vez más creciente por la verdad. Dice el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Y qué dice allí? De cómo andas en la verdad. Así que aquí está la primera característica, estamos repasando, de un alma que progresa, de un hombre, de un cristiano que en verdad está progresando. ¿Cuál es esta característica? Su apego cada vez más creciente a la verdad de Dios. En segundo lugar, la segunda señal del progreso del alma de Gayo es que su amor por la iglesia, por los hermanos, también progresaba. Eso lo tenemos del versículo 5 hasta el 8, donde se da claramente señales de que Gayo era un hermano que amaba a la iglesia, que amaba a los hermanos y que él crecía y progresaba en ese amor por los hermanos. Y la tercera señal del progreso del alma de Gayo es que
también en el versículo 11 observábamos que él sigue el consejo en su alejamiento del mal. Su alma progresa porque él se aleja del mal. Ahora bien, hermanos, yo estoy persuadido que este tema del progreso de nuestra alma es de supremo valor. Es fundamental, hermanos, y yo ruego a Dios que en esta mañana ustedes salgan de aquí pensando en verdad que esto es algo fundamental. En verdad que yo necesito ocuparme de mi alma y asegurarme que mi alma en verdad está progresando. Porque, hermanos, si yo no me preocupo por mi propia alma, si yo no me preocupo por el progreso de mi propia alma, difícilmente otra persona se va a preocupar como yo debiera ocuparme del progreso de mi alma. Así que lo que tenemos aquí es algo de tremendo valor y es algo que todos nosotros debemos evaluar con sinceridad. Entonces, vamos a continuar allí. En esta mañana quiero mostrarles las señales del progreso de un alma desde otra perspectiva. Ya no desde Juan, ya no desde esta carta, sino desde una perspectiva más amplia, tal vez un poco más teológica y también bíblica. Mi tesis en esta mañana, queridos hermanos, es la siguiente. El progreso del alma también se mide por el progreso o avance de las facultades del alma. El progreso de nuestra alma, y voy a probar, espero probar eso, se mide por el avance o el progreso de las facultades del alma hacia el propósito original para ella, establecida por Dios en la creación antes de la caída. Entonces, cuando Dios nos creó, hermanos, esto es algo que estoy seguro ustedes ya lo saben, lo entienden. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y entre otras cosas, esto implica que Dios equipó nuestro ser con facultades, con un alma, y esta alma con ciertas facultades que nos distinguen de las otras criaturas. Usted y yo, querido amigo, querido hermano, joven, señorita, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos un alma y esta alma tiene facultades. Al mirar nuestras facultades, hermanas y hermanos, nos vamos a dar cuenta si estamos progresando o no en nuestra alma. El alma, por ejemplo, a mi entender, tiene varias facultades y 5 de ellas son las más representativas. Afectos, pensamientos, deseos, voluntad y conciencia son algunas de estas facultades, y en esta mañana y tal vez en la tarde también vamos a tratar de abarcar algunas de ellas para evaluar el progreso o el declive o el estancamiento de nuestra alma. Si Dios nos ayuda con todo esto, me sentiré muy agradecido de poder haber sido usado por Dios para el bien de su alma. Bien, hermanos, según el relato bíblico de Génesis, el hombre cayó en pecado y esto trajo serias consecuencias al alma humana, al corazón humano, es decir, a nuestras facultades. Según el relato bíblico, con la caída, los afectos, los pensamientos, los deseos, la voluntad y la conciencia, entre otras facultades del hombre, se corrompieron, se pervirtieron, provocando que ahora los hombres usen estas facultades con un fin distinto y de una manera distinta para lo que fueron dadas. Dios nos creó con la capacidad de pensar, con afectos, nos creó con una conciencia, nos creó con pensamientos, y todo esto con el fin, tenía un propósito, que todo nuestro ser dé gloria a Dios, es decir, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros deseos, todo debía estar canalizado hacia Dios. Por causa de la caída, ahora nuestra alma, es decir, todos nuestros afectos, nuestros pensamientos han sido trastocados. Permítanme leer un comentario muy iluminador de un hombre llamado Parker sobre el corazón o el alma humana. Escuchen con atención lo que dice este hombre. El corazón humano es la fuente controladora de todo lo que somos. Todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros discernimientos y nuestras decisiones
nuestros planes y propósitos, nuestros afectos, nuestras actitudes y ambiciones, toda la sabiduría y toda la necedad que marcan nuestras vidas proceden, para bien o para mal, de nuestro corazón y son alimentados, mantenidos e impulsados por Él. Todo viene de nuestro corazón. No en vano la Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, vigilada, protegida, preservada. Querido hermano, hermana, amigo, joven, guarda, preserva, vigila tu corazón. La palabra corazón en la Biblia podríamos usarla como sinónimo de alma. La palabra corazón se refiere a nuestro interior. ¿Qué es lo que Dios me está entregando en Proverbios 4:23? Lo mismo que Juan me está entregando en tercera de Juan. Debo vigilar, preservar y cuidar mi corazón. Debo guardar mi corazón, es decir, mi alma. ¿Por qué? En palabras sencillas, porque el corazón es la fuente controladora de todo. Esto quiere decir que todo depende de nuestro corazón, de nuestra naturaleza, del estado en que se encuentre nuestra alma. Nuestros pensamientos, deseos, afectos, voluntad, hermanos, están sujetos al corazón. El corazón es la fuente de donde fluye todos los deseos, todos los pensamientos, todos los afectos. El asunto, hermanos y amigos, jóvenes amados, es que desde la caída, el corazón que tenemos es uno que está corrompido por el mal. Así que en su estado natural, todo pensamiento, todo deseo, toda decisión que salga de él será contaminado por el mal de ese corazón en alguna manera. Si mi corazón está contaminado y él es la fuente de todo, entonces todo pensamiento que salga de ese corazón, todo deseo, todo afecto, estará también contaminado. Veamos las palabras de nuestro Señor en Mateo 12:34. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. En este texto nuestro Señor nos enseña, entre otras cosas, que así como los frutos están determinados por el árbol al que pertenecen, de igual manera nuestras facultades están determinadas por nuestro corazón. Si el árbol es bueno, la relación es esta. Si el árbol es bueno, los frutos son de la misma calidad. Si el corazón es bueno, el fruto también. ¿Y cuál es el fruto del corazón? Los afectos que salen de él, los pensamientos que salen de él, los deseos que salen de él. Y yo ruego a Dios que usted no pierda el hilo de esto, porque esto tiene implicaciones serias para nuestra vida práctica. Según nuestro corazón, entonces, según el estado de nuestra alma, según el progreso de nuestra alma, hermanos, según el estado y luego según el progreso, así serán nuestros afectos, nuestros deseos y nuestros pensamientos. Esto significa que mis pensamientos, mis deseos, mis afectos están determinados por mi corazón. Si mi corazón es malo, mis pensamientos, mis deseos, mis afectos, etcétera, serán malos. Si mi corazón es bueno, mis afectos, mis deseos, mis decisiones serán buenas. Más adelante, el mismo autor del que les hablé hace un momento dice: el corazón es la fuente de toda actividad vital, es la fuente del bien y del mal, y es como el resorte principal en un reloj que pone todas las ruedas en movimiento. Las ruedas que el corazón pone a rodar, mis hermanos, son los pensamientos, son los afectos, es la voluntad. Y ahí está la relación. Según como sea mi corazón, según el estado de mi naturaleza, según el progreso de mi alma, mis afectos progresarán hacia ciertas cosas, mis deseos progresarán hacia ciertas cosas,
mis pensamientos también. Pero por el contrario, si mi alma no progresa, entonces lo mismo ocurrirá, pero en otra dirección. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está ahí? Amigos y hermanos, las facultades, entonces, dependen del estado de nuestra alma. El corazón es el almacén del cual salen todos los productos que hay en él. Las facultades no nos fueron quitadas en la caída, pues seguimos siendo seres humanos, pero por causa del pecado sí se corrompieron. Los afectos, los pensamientos, los deseos, la voluntad de todo hombre y aún su conciencia ahora está corrompida y defectuosa por el pecado. Así que hacer progresar el alma consiste en hacer progresar estas facultades de mi alma, escuche con atención, hacia los fines que Dios ha establecido para ellos. Aquí llegamos al punto de donde quiero llegar. Hacer progresar mi alma es un deber como cristiano. Soy un hijo de Dios, Cristo me ha salvado, Cristo ha regenerado mi alma, pero ahora que Él me ha regenerado, es mi deber que en dependencia del Espíritu Santo, en comunión con Dios, en sumisión a Dios, debo procurar el progreso de mi alma. Debo seguir buscando el progreso de mi alma bajo la gracia y la ayuda de Dios. No es algo que debo hacer solo, porque no se puede, es algo bajo la gracia de Dios. El día viernes tuvimos una noche de oración en la iglesia y meditábamos en Efesios. Les pido que vayan un momento a Efesios, capítulo 6. Un texto maravilloso que tenemos para el aliento de nuestra alma como cristianos. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, les dice: mire, hay un poder en el cual debemos fortalecernos. Estamos en una lucha espiritual, tenemos un trabajo que hacer y parte de ese trabajo, hermanos, es sobre nosotros mismos. Es un trabajo sobre nuestra propia alma. Debemos buscar el progreso de nuestra alma y para eso debemos batallar contra el enemigo del alma. ¿Cuál es el enemigo del alma? Bueno, uno de ellos es el propio remanente de pecado que queda ahí adentro. Pero ¿cómo nos vamos a enfrentar a él? Es en el poder del Espíritu Santo. ¿Notan? Hay un poder que es el poder de Dios que debe seguir y sigue operando a favor nuestro. Ahora, mi punto es este. Hacer progresar el alma consiste en hacer progresar estas facultades de mi alma hacia los fines que Dios ha establecido para ellas. Vamos a ver un poco de esto en detalle. Tomemos a los afectos, por ejemplo, y a los pensamientos y veamos algo de esto en detalle. Yo les digo, hermanos, que debemos hacer progresar todas nuestras facultades hacia los fines que Dios ha establecido para ellos. Por ejemplo, pensemos en los afectos. Cuando hablo de los afectos, me refiero a esa capacidad de nuestra alma de responder a los hechos, asuntos y circunstancias de la vida con gusto o disgusto a través de las emociones. El puritano Jonathan Edwards, en su libro Los afectos religiosos, dice que, escuche, él dice que los afectos son esas actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones y la voluntad del alma. El punto, mis hermanos, para nuestro tema es que los afectos, escuche con atención, hacia quién y cómo están dirigidos, revelan nuestros corazones, revelan la realidad de quién lo gobierna, habita o domina. Esto es importante, hermanos. Miren, ¿cómo yo sé si estoy progresando en mi alma? Bueno, aquí tenemos una manera de saberlo, por mis afectos. Hacia quién o qué están dirigidos revela quién gobierna mi alma. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado una vez más con el peligro de la falsa religión. ¿Y en qué consiste este peligro? En progresar, en mantener el estatus externo de la religión, cumpliendo los requerimientos externos, mientras por dentro mi alma languidece, muere o está estancada. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Número uno, yo le estoy diciendo, mire sus afectos. ¿Por qué?
Porque los afectos hacia quién y cómo están dirigidos revelan nuestros corazones, revelan el real estado de nuestra alma en buena medida. No en única medida, pero sí en buena medida. Hacia quién están dirigidos revela quién domina, quién guía nuestra alma. Revelan la veracidad o la falsedad e hipocresía de nuestra religión. Al pensar en el sentido espiritual, en la religión que profesamos, la pregunta que debemos responder con una dosis de honestidad es esta: ¿hacia quién o hacia qué son mis más hondas emociones? Piensen en esto, hermano, ahora mismo. ¿Hacia qué o hacia quién son mis más hondos afectos? ¿Cuáles son las cosas que me alegran o entristecen? ¿Cuáles son las cosas por las que mi corazón está apasionado? ¿Y cuáles son las cosas por las que mi corazón es apático? Y yo les digo, hermanos, que muchas veces cuando uno se pregunta estas cosas, uno descubre sorpresas. Porque uno descubre que muchas veces nuestra apatía es hacia Dios. Cantamos a Dios, adoramos el nombre de Dios, pero la forma en cómo lo hacemos a veces revela nuestra apatía a Dios. La Biblia dice, la abundancia del corazón habla la boca, pero no es solo lo que decimos, sino el cómo lo decimos. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo. Mi esposa me puede decir, dime que me amas, y yo le puedo decir, te amo, y ya se lo dije. Pero ella no solamente quiere que se lo diga, sino que hay un cómo lo decimos que revela lo que hay dentro de nuestros corazones. Es solo un pequeño ejemplo. El punto, hermanos, es que debemos evaluar periódicamente nuestras almas. ¿Recuerdan Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y esto es una invitación, entre otras cosas, a periódicamente evaluarnos delante de Dios. ¿Y qué debemos mirar? Yo les estoy diciendo que en primer lugar debemos mirar, bueno, no en primer lugar, pero una de las cosas que debemos mirar son nuestros afectos. El problema en muchos de nosotros, hermanos, es que si nos hacemos esta clase de preguntas, algunos de nosotros descubriremos que a pesar de nuestros progresos en el cumplimiento de las exigencias externas de la religión, nuestro corazón, hermanos, en silencio, suspira, ama, extraña y se deleita en otro que no es el Señor. Sí, es cierto, venimos los domingos, pero en silencio nuestro corazón suspira por otro que no es el Señor. Ahora, yo ruego a Dios, no digo que esto es en todos, pero sí les pido en nombre de Dios que consideren seriamente que tal vez ese es su caso. Y que tal vez usted no ha notado que su alma no está progresando. Ahora, si es al revés, bendito Dios, que su alma está progresando. Por ejemplo, hermanos, hablando de la alegría, si nos preguntáramos, ¿cuáles son nuestras más hondas alegrías? ¿Cuáles son las cosas que traen alegría a mi corazón? Escuche, yo no le estoy preguntando cuáles son las cosas que a usted le gustaría que le alegren, sino que yo le estoy preguntando cuáles son las cosas que le alegran. Y cuando uno se pregunta con una dosis de honestidad, ¿cuáles son nuestras más hondas alegrías? ¿Cuáles son las cosas que traen alegría a mi corazón? Muchos descubrirán que su alegría no está en el Señor. Tal vez algún tiempo estuvo en el Señor y peor aún, algunos tal vez descubran que nunca han tenido verdadera alegría en el Señor. En su palabra tampoco, sino que más bien muchos tienen alegría en las cosas bajas de este mundo. Es cierto, vienen a la iglesia, es cierto, se bautizaron, pero su corazón no tiene alegría en Dios. Ahora, no estoy diciendo ustedes, hermanos de esta iglesia, estoy hablando en general. Este fue un sermón que también prediqué en la congregación, pero es una posibilidad real, hermanos, que estemos descuidando nuestro andar con Cristo, que estemos descuidando la médula del evangelio, de nuestro andar con Cristo. Y la médula consiste, dicho de esta forma, consiste en hacer progresar nuestra alma, en asegurarnos que todos esos sermones que tantos oímos, esta iglesia es bendecida por Dios, hermanos. Se los digo, esta iglesia es bendecida por Dios. Tienen un pastor que se esfuerza
en predicar las Escrituras y en traer hombres de Dios. Yo mismo he venido muchas veces a este lugar a oír la palabra de Dios. Pero hay un peligro, hermanos, y en la iglesia donde yo soy pastor, siempre estoy advirtiendo este peligro a los hermanos, y es el peligro de hacernos oidores. Debemos tener cuidado, hermanos, de este peligro, es un peligro real. Así que esta es una buena pregunta, ¿ven? Mirar mis afectos y preguntarme, ¿en verdad me alegra el Señor? ¿En verdad me alegra Él? Él es mi más honda alegría. Por ejemplo, mis hermanos, no es cosa difícil encontrar a hermanos en quienes en el secreto de su corazón sus alegrías son mundanas y al mismo tiempo es difícil verles con la misma alegría y entusiasmo que muestran por los afanes de esta vida hacia las cosas y la causa del Señor. Es difícil a veces encontrar. A veces es fácil encontrar hermanos apasionados por sus empresas, por sus negocios. Uso la palabra empresas no en el sentido de dinero, sino en los proyectos en los que nos embarcamos. Déjeme ponerle un ejemplo. Muchos padres en Salinas, donde yo soy pastor, tienen hijos, se gradúan y mandan a sus hijos a la universidad, a Guayaquil, Quito, Cuenca, diferentes ciudades. Y si a ellos les toca viajar de Guayaquil a Salinas todos los fines de semana para traer a sus hijos, lo hacen. ¿Y qué muestra eso? ¿Qué revela eso? Eso revela muchas cosas. Por ejemplo, revela compromiso, revela que están comprometidos con este proceso educativo de sus hijos, lo cual está bien. Pero qué difícil es a veces encontrar ese nivel de compromiso para las cosas de Dios. Qué difícil es a veces hacerlos venir a los hermanos a la iglesia un día fuera del culto normal o para hacer algún proyecto, algo. ¿Notan? ¿Qué va revelando eso, hermanos? Va revelando que a veces nuestro corazón está más puesto en las cosas de esta tierra que en las cosas de Dios. Mi alma no desea ser injusto, hermanos, así que mi deseo no es decir que está mal hacer sacrificio por los hijos. Yo tengo hijos y también haré mucho sacrificio por mis hijos. Pero sí les estoy diciendo, hermanos, sí les estoy diciendo que muchas veces nuestra manera de vivir, la manera en cómo nos esforzamos por las cosas de esta tierra y la pobre manera en cómo nos esforzamos por un estudio bíblico, por una noche de oración, por un tiempo con el Señor, revela que nuestro corazón no está progresando. Así que mis emociones muestran mi religión, la calidad o deficiencia de ellas. Romanos 12:11, por ejemplo, dice que uno de los deberes cristianos es ser ferviente en espíritu. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, escuche, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La palabra clave, con todo. No solo que lo sirva, sino que lo sirva con todo. Mi corazón puesto en Dios. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mis hermanos y amigos, estudien la vida de los hombres de Dios y descubrirán que ellos fueron hombres en quienes sus mejores y más hondos afectos estaban dirigidos hacia Dios y su causa. Su alegría, su pasión, su entusiasmo, su vigor estaba en agradarlo a Él y servirlo gozoso, servirlo a Él gozosos, servir a su causa. Aunque vivieron en este mundo, ellos no vivieron para lo temporal, lo bajo, lo terrenal. Ellos no hicieron de las cosas de este mundo su felicidad, ni pusieron la mira y menos su corazón y sus afectos en las cosas de la tierra, como si en ellas estuviera su gozo y felicidad. Ellos pusieron la mira en las cosas de arriba. Ellos dedicaron su vida a gozar en la tierra de los deleites del cielo. Y nosotros debemos seguir ese camino, hermanos. Nosotros no podemos vivir, hermanos, en esta vida como si lo más importante estuviera aquí. Y debemos guardar entonces que nuestro corazón, si lo más importante no está aquí, nosotros debemos tener cuidado de no darle nuestros mejores afectos a lo terrenal. Nosotros debemos asegurarnos que nuestro corazón, nuestros mejores afectos, nuestros más hondos afectos están guardados para el Señor, para su causa, para su obra.
Estudien la vida de los santos de la antigüedad y descubrirán que sus almas, sus afectos fueron capturados totalmente por Dios, por su causa, su gloria, su reino, sus beneficios. Y yo me pregunto, hermanos, si nosotros somos así. De hecho, pregúntese, ¿usted es así? O por lo menos preguntémonos, mi alma por lo menos está caminando hacia eso. Es difícil decir que somos así, hermanos, pero por lo menos debemos decir, sí camino hacia allá. Mi corazón camina hacia allá. Cada vez más amo al Señor, cada vez más disfruto de Él, cada vez más honro su nombre. Ese debe ser nuestro deseo, hermanos. Eso es lo que debe estar en nuestra alma. Y si cualquier otra cosa está reemplazando eso, hermanos, hemos perdido el rumbo. Y debemos pronto arrepentirnos, renovar nuestros compromisos con Dios y volver a mirar al Señor de esa manera. Esto es lo que debemos ver, evaluar en nuestra religión. Debemos evaluar nuestros corazones y más específicamente debemos evaluar los afectos de nuestras almas. ¿Hacia quién o hacia qué está puesto? Debemos evaluar esta participación viva, vigorosa del corazón en la verdadera religión. Hermanos, escuche esto. Debemos evaluar que nuestra participación sea vigorosa, viva. No estoy hablando ni siquiera estoy hablando, aunque también, por supuesto, en el culto, por supuesto que en el culto también, pero no me refiero al culto, hermanos. Debemos evaluar que nuestro día a día, nuestro caminar, sea un caminar vivo, vigoroso. ¿Notan, hermanos? Mi alma está progresando, está prosperando o no. Si estoy prosperando, hermanos, en mi alma, en mis afectos hacia el Señor, en amarlo más, en desearlo más, entonces mi alma está progresando. ¿Está conmigo hasta ahí? Si usted dice, en vez de ir para adelante, voy para atrás, pues es evidente, hermano, su alma no está progresando, pero el responsable es usted. Tal vez hay algo que ha descuidado, tal vez los medios de gracia mal usados, y tal vez por allí deba empezar, pero tal vez hablando con su pastor, pidiéndole, pastor, mira, he notado que mi alma no progresa. Hay un gran libro que recomiendo lo lean, que se llama El progreso del alma también. No se llama El progreso del alma. El enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual. Consíganlo, hermanos, es un buen libro si descubren que su alma está fría. Jonathan Edwards dice de la siguiente manera: la religión verdadera es poderosa y su poder se manifestará en primer lugar en el corazón. ¿Es verdad o no eso? Yo creo que es verdad las dos cosas. Número uno, la religión verdadera es poderosa. La religión verdadera vivifica, hermanos. Es decir, la vida con Dios. Cuando uso la palabra religión me refiero en el uso correcto, en el sentido correcto. Hay un Dios vivo y verdadero. Y yo tengo un alma necesitada de ese Dios. Ese Dios es poderoso. Y cuando yo entro en relación con ese Dios poderoso, entonces la religión verdadera es poderosa. Y su primer efecto no es externo, su primer efecto es interno. El alma que vive en comunión con Dios va a experimentar, permítanme el uso de esa palabra, va a experimentar ese poder de Dios, santificador, por ejemplo. No de cualquier manera, no estoy diciendo cualquier cosa, estoy pensando bíblicamente. Vamos a experimentar el poder de Dios de la forma en que la Biblia dice que lo vamos a experimentar. Por ejemplo, su poder santificador. Por ejemplo, su poder vivificador, hermanos. Necesitamos esto, hermanos, que Dios nos vivifique. La religión verdadera es poderosa y su poder, dice Jonathan Edwards, se manifestará en primer lugar en el corazón. ¿Cómo? Haciendo que ames más al Creador, a tu Señor, a tu Salvador, haciendo que me asombre más de Él, que me maraville más de su majestad, de su amor, de su sabiduría, soberanía y poder. La religión verdadera hace que le tema más, que lo desee más, que goce y disfrute más de Él, de su palabra, de ser expuesto a las Escrituras. Hermanos, conozco a un pastor que cuando él está oyendo, me he sentado con él a oír la palabra de Dios, y cuando él está oyendo la predicación de la palabra de Dios, literalmente él la saborea. Literalmente él empieza a susurrar audiblemente, mientras estamos allí oyendo, empieza a susurrar
lo dulce que es para él, cómo él saborea lo que está oyendo. Y yo digo, ahí hay un hombre que su alma está viva. Está en comunión con Dios, está oyendo la palabra de Dios y su alma está viva, oyendo la palabra de Dios y disfrutando de eso. ¿Qué es lo que estamos mostrando, hermanos? Lo que yo le estoy diciendo es que en el ejemplo de Gayo, Juan habla de un cristiano llamado Gayo, en quien Juan da testimonio. Este es un hombre en quien su alma progresa. Y yo les estoy diciendo ahora que el progreso del alma se mide, esta es mi tesis, se mide por el progreso de nuestras facultades para el fin para el cual Dios las dio. Una de esas facultades son nuestros afectos. Y si yo miro mis afectos hacia quién están dirigidos, eso me va a decir si mi alma progresa o no. Hacia quién, cómo están dirigidos. Entonces, hermanos, el hombre tiene afectos, recapitulo un poco, pero por causa del pecado ya no son puros, ya no son hacia su creador, sino que sus mejores afectos son hacia sí mismo, hacia el pecado, o son opuestos a Dios. Por otro lado, cuando el pecador recibe un nuevo corazón, con ese nuevo corazón vienen nuevos afectos. En primer lugar hacia Dios, haciendo que lo ame, y en segundo lugar nuevos afectos hacia lo malo y pecaminoso, haciendo que lo aborrezca. De hecho, hermanos, los afectos que tengo y hacia quién los tengo, no solo que es una señal o evidencia para saber si mi alma prospera, sino que además es una señal que atestigua sobre la veracidad de mi conversión, sobre la veracidad o la falsedad de mi conversión. Claro, hermanos, hacia qué o hacia quién están puestos mis afectos, lo interno de mi corazón revela a quién le pertenece mi corazón, si en verdad he experimentado la conversión. El punto, mis hermanos, para nuestro tema es que los afectos hacia quién y cómo están dirigidos revelan nuestros corazones, revelan la realidad de quién lo gobierna o habita o domina, revelan la veracidad o la falsedad e hipocresía de la religión. El punto es que mis afectos, el tipo de ellos, revela si mi alma progresa o no. Ahora, en segundo lugar, permítame hablarle de otra facultad, darle asimismo un panorama para probar mi punto de que nuestras facultades revelan el progreso o no de nuestras almas. Hablemos ahora de los pensamientos. Otra facultad del alma que debemos vigilar si progresa o no es nuestros pensamientos. Debemos observar si en verdad nuestra manera de pensar progresa. Hay hermanos y amigos que no han considerado seriamente el asunto de nuestros pensamientos. Y lo que quiero que noten es que nuestros pensamientos revelan el progreso o retroceso, el vigor o la languidez de nuestra alma, de nuestra religión, de nuestro cristianismo, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Mire, a veces estamos en una reunión y no necesitamos que la gente nos diga si está progresando o no para darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Por su manera de pensar. Deben saber, mis amigos, que Dios le dio la facultad al hombre de pensar. El hombre piensa, pero como consecuencia de la caída, la Escritura advierte que todo designio de los pensamientos del hombre es siempre de continuo al mal. El Salmo 10:4 dice que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En el Salmo 56:5 la Escritura dice, todos los días de ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para el mal. Salmo 94:11 dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Efesios 2:3 dice, describe cómo era la vida de un cristiano antes de conocer al Señor. Y en este texto se destaca el hecho de que antes de Cristo, todos nosotros, dice Pablo, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, escuche, de la carne y de los pensamientos. Y también en Proverbios 23:7, el autor bíblico, aconsejando a su joven hijo, le dice que cuando se siente a comer con un hombre rico, pero avaro, deberá tener cuidado de no apresurarse a comer de lo que este hombre rico pone en su mesa. ¿Por qué? El autor bíblico responde, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es.
todos estos textos bíblicos, hermanos, ¿qué nos están diciendo? Nos están comunicando una verdad central. Nosotros somos lo que nuestros pensamientos son. Nuestros pensamientos dicen lo que somos. Si esto es verdad, entonces permítame preguntarle, ¿se ha dado cuenta cómo son sus pensamientos? Piense por un momento en esta pregunta, responda a esta pregunta. ¿Se ha dado cuenta cómo es su manera de pensar? Déjeme plantearlo de otra manera. ¿En verdad piensa usted con la mente de Cristo o su manera de pensar sigue siendo tan mundana como antes? ¿En verdad la mente de Cristo se ha moldeado en usted? En el tiempo que usted lleva como cristiano, la mente de Cristo se está moldeando en su corazón, en usted. En verdad progresa en sus pensamientos, en la renovación de la mente, es decir, de sus ideas y filosofías. ¿Ha evaluado usted cuánto de su manera de pensar es del mundo y cuánto de sus pensamientos es verdaderamente cristiano? Esto es bien interesante, hermanos, porque a veces uno encuentra hermanos en la iglesia que llevan años y uno los ve con los mismos moldes del mundo. Sí, ahora saben himnos, incluso hasta te pueden recitar textos bíblicos, pero siguen bajo el molde del mundo en los asuntos que Dios ha revelado. Hermanos, si nuestra mente no avanza, escuche, a abrazar las grandes verdades del Evangelio, si no renuncia a las mentiras del mundo, a las vanidades anteriores, antes de ser salvos, si nuestros pensamientos no evolucionan a lo que Dios ha revelado en las Santas Escrituras, si en lugar de abrazarnos a las gloriosas verdades de las doctrinas de la gracia, estamos peleando y discutiendo con quienes la predican o peleando con ellas en nuestros corazones, mis hermanos y amigos, nuestras almas no progresan. Seguimos parados en el mismo lado que hace 10 o 15 años. Si yo sigo peleando en mi mente con la creación de Dios, no, es que yo creo más en la evolución. Hermano, su alma no progresa. ¿Recuerdan cuál era una de las características? Volvamos a tercera de Juan. ¿Recuerdan cuál era una de las características que hoy se los mencioné, pero que en el sermón pasado lo expliqué en detalle? ¿Por qué Juan dice de Gallo que su alma progresaba? Miremoslo una vez más, tercera de Juan, versículo 3 y 4. Dice Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y para andar en la verdad, yo tengo que oírla, ser expuesto a la verdad, y luego tengo que abrazarme a ella si es la verdad. Si es mentira, la desecho. Pero si es verdad, yo tengo que abrazarme a ella. Pero uno encuentra ese pensamiento moderno, liberal, muchas veces dentro de las iglesias, donde hay hombres que quieren mantener esa idea filosófica de ser muy pensadores y tratan a la verdad como si fuera un ratón de laboratorio al cual lo ponemos sobre la mesa y luego lo examinamos y cuando llega la hora de comer nos quitamos los guantes y los dejamos ahí y nos vamos a comer. Así es como muchos hombres tratan la verdad, pero no es la manera en como el pueblo de Dios trata la verdad. El pueblo de Dios se expone a la verdad de Dios, la oye. Si hay algo que no lo entiende, pregunta. No hay problema. La verdad soporta el escrutinio, hermanos. No hay problema con las preguntas. La verdad soporta el escrutinio. Pero una vez que la verdad ha sido claramente presentada, así sea torpemente por el predicador, si es la verdad y yo la estaba buscando, mi deber es dejar de buscarle la quinta pata al gato y amarrar mi alma a la verdad. Mi deber es renunciar al error, a la mentira. La Biblia es clara, la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios tiene su verdad, Él ha revelado su verdad sobre la familia, sobre el hombre, la mujer, el matrimonio, la crianza de los hijos, la bendita salvación. Dios ha revelado en cada una de estas cosas la verdad. ¿Y qué encontramos en muchas ocasiones? Hermanos que siguen
analizando, luego de 10 años, siguen analizando si es verdad que la mujer debe someterse a su marido. Muchas mujeres siguen pensando, ¿y qué quiere decir eso luego de 10 años? Hermanos, a veces no es que no lo entendemos. Está claro, el que quiera entenderlo lo va a entender, allí está claro. ¿Qué quiere decir que el hombre es cabeza? Tengo esto ahorita fresco porque hemos estado hablando en la iglesia de estos temas. ¿Qué quiere decir que el hombre es cabeza? No, es que yo todavía no entiendo. ¿Se convirtió ayer? ¿Hace un año? ¿No entiende todavía lo que quiere decir que es cabeza? Hermanos, nuestra alma debe progresar. Y podemos evaluar el progreso de nuestra alma, en segundo lugar, mirando nuestros pensamientos. Con estas preguntas que les he hecho, les estoy invitando a mirar y a darse cuenta no solo si aún están presentes en ustedes aquella clase de pensamientos profanos, mundanos, pero individuales que nuestra alma fabrica, sino que además también les estoy invitando a reflexionar, a identificar y a encontrar en su mente y a expulsar, a reformar aquellos pensamientos elaborados que llamamos filosofías, argumentos, ideologías que han sido construidas y que hemos abrazado y que seguimos conservando en nuestra mente y que seguimos defendiendo a costa de la verdad de Dios. A eso yo los estoy invitando. Los estoy invitando a preguntarse si en verdad están abrazando todo el consejo de Dios. No tenemos permiso de ser nosotros los que determinamos qué sí y qué no escogemos. El apóstol Pablo dice, he predicado todo el consejo de Dios. No hay una sola doctrina en las Escrituras que deba ser desestimada por nosotros si queremos que nuestra alma progrese. Porque cada verdad, esto es algo que quiero decirles, hermanos, miren, cada verdad de la Biblia, aunque el mundo hoy diga lo contrario, es pertinente. Cada doctrina tiene implicaciones prácticas. Toda doctrina debe ser estudiada y debe ser abrazada para el progreso de nuestra alma. No hay una sola verdad de las Escrituras que yo diga, no tiene ninguna relevancia en mi vida. Todas y cada una de ellas son fundamentales para el progreso de mi alma. Hermanos y amigos, ¿cuántos pensamientos ajenos a Dios, pero secretos, se fabrican en nuestro interior respecto a la mujer, al hombre, a la vida, al matrimonio, a Dios y a muchos otros temas? ¿Cuántos pensamientos contrarios a Dios, secretos, se fabrican en nuestro corazón? ¿Cuántos pensamientos rebeldes, vanos, profanos, mundanos hay en nuestra mente respecto a estos temas vitales y aún en la mente de muchos cristianos? El punto, mis hermanos y amigos, es este. Si su mente sigue infectada por toda esa clase de pensamientos mundanos, si su mente sigue siendo vana, carnal, entonces su alma no prospera, sino que empobrece. Por tanto, su religión y su cristianismo es defectuoso. Así que yo les he mostrado algunas, por lo menos dos de las facultades del alma que debemos mirar, que debemos evaluar con preguntas como las que he hecho para discernir, para examinarnos si en verdad nuestra alma está progresando, para examinar si en verdad nuestra religión está progresando. Permítanme ahora hacer 3 conclusiones o aplicaciones para terminar mi reflexión. Si lo que he dicho es cierto, hermanos, y creo que lo es, si en verdad tenemos el deber de hacer progresar nuestras almas, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, bajo la influencia de su poder, de su Espíritu Santo, entonces, hermanos, es nuestro deber tomar en serio esto. Y para hacerlo es necesario que nosotros miremos nuestras facultades. Les he mostrado 2. Permítanme hacer unas aplicaciones. La primera es esta. Si nuestros afectos revelan el progreso de nuestra alma, les propongo que deberán vigilar y cultivar los siguientes afectos. Son muchos, hermanos, pero yo por lo menos les doy estos de aquí. Número 1, el celo y la pasión, el amor por Dios. Ese es uno de los afectos que deberán cultivar, que deberán vigilar, que continuamente deberán medir cómo está su celo, su pasión y su amor por Dios. Número 2, el temor de Dios.
La Biblia dice en Romanos 3:18 que una de las características de los hombres sin Dios es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como el apóstol Pablo describe un mundo impío. Y lo que nosotros vemos hoy en día, hermanos, es precisamente eso. Un mundo lleno de hombres que no tienen ni idea de lo que es tener temor de Dios. Debemos guardar nuestra alma, hermanos, que el temor de Dios no se pierda en nuestros corazones, que no mengue, que nuestro corazón tema más a Dios, porque precisamente a la inversa, una de las virtudes esenciales de la religión cristiana ha sido el temor de Dios. Ha sido una de las virtudes esenciales. Así que cuide este afecto hacia Dios, el temor a su nombre. En tercer lugar, otro afecto, la confianza en Dios. Y el último afecto que por lo menos le recomiendo es el odio al pecado. Asegúrese que su alma progresa en este afecto de odio por el pecado. Cada una de estas cosas, hermanos, se puede predicar ampliamente, pero las menciono para que las tenga como un mapa y tal vez si son ustedes diligentes, hagan su propio estudio bíblico sobre estas cosas. Escuchen, si lo hacen, descubrirán que si estas cosas abundan en un cristiano, su alma progresará, su fe, su religión y su cristianismo será vigoroso. Y eso es lo que debemos buscar. Debemos buscar que nuestra fe sea vigorosa, no algo simple, sino vigoroso. La segunda aplicación, hermanos, es que si del progreso de nuestros pensamientos depende el progreso de nuestra alma, entonces esforcémonos en la renovación de nuestro entendimiento por medio del estudio serio, consistente y sistemático de las Escrituras. Repito, si del progreso de nuestros pensamientos depende el progreso de nuestra alma, entonces esforcémonos en la renovación de nuestro entendimiento por medio del estudio serio, consistente y sistemático de las Escrituras. Esto lo podemos hacer asistiendo fielmente a los programas de estudio bíblico de nuestra iglesia. Podemos hacerlo por el estudio de la Biblia. Podemos hacerlo también por el estudio de la Confesión Bautista de Fe de forma personal o congregacional. Todo esto aportará a esta meta de renovar mi mente. Debo ser sistemático, debo ser disciplinado en el estudio de las Escrituras. También puedo leer buenos libros, especialmente los libros de teología y especialmente los libros de teología reformada. Y una última aplicación para los amigos que nos visitan. Usted ha escuchado que es un deber que nuestra alma progrese. Para que su alma progrese, como ha oído hoy, usted necesita otros afectos y otros pensamientos. Y para que usted tenga otros afectos y otros pensamientos, usted necesita otro corazón. Su alma nunca progresará a menos que primero su corazón sea cambiado. El problema del hombre no está afuera, el problema del hombre está adentro. El problema que usted tiene, amigo, amiga, señorita, joven, está en su corazón. Es un corazón infectado por el mal, es un corazón, por tanto, que tiene apetitos por el mal. Un alma inclinada naturalmente al mal, un alma inclinada naturalmente en rebelión a Dios. Por eso, esta es la oferta del Señor. En el libro de Ezequiel, el Señor dijo, les daré un corazón nuevo y quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros uno de carne. Esta es la obra de Dios. Tal vez usted ahora mismo humildemente pudiera rogarle a Dios, Señor, me doy cuenta cómo es mi alma, por mis pensamientos, por mis afectos que son contrarios a ti, por mis deseos que son opuestos a ti, me doy cuenta cómo es mi alma. Concédeme la gracia de un nuevo corazón, Señor. Tal vez usted pudiera orar en esta mañana así. Tal vez usted pudiera pedirle a Cristo que salve su corazón, que salve su alma y que le dé vida eterna y vida nueva. Cuando usted reciba esa obra, mi amigo, usted habrá empezado el camino del progreso de su alma. Que Dios nos conceda gracia a todos.